Volviendo en la memoria. Caminando sobre los pasos. Capítulo 3. Memorias etnográficas del señor Luis Ruiz. Mi nombre es Luis Eduardo Ruiz Murcia, nací en el barrio de La Perseverancia y siempre viví en La Perseverancia. Esta cancha donde nos encontramos actualmente es la cancha de básquetbol y es conocida como cancha Jorge Novoa. Jorge Novoa fue un atleta que nació en el barrio de La Perseverancia y fue un muy buen corredor, muy buen atleta, pero en una de sus intervenciones en el exterior, regresando, sufrió un accidente y murió. Entonces, pues en homenaje a él, la comunidad lo reconocía como gran deportista y lo colocó el nombre de Jorge Novoa. Allá está pintadito, quedó feito, pero es el que está allá. A espaldas nuestras está la iglesia de Jesucristo Obrero. Se empezó su construcción en 1931. El padre Piñeros, a través de bazares y rifas, junto con toda la comunidad, empezaron a construir. Y básicamente es lo que está hoy, menos la parte de ladrillo. Esta parte no existía y esta parte era una zona verde. La iglesia como tal era lo que es sin la parte de ladrillo. Ahí en ese colegio, en esa iglesia existió un colegio. Bueno, han existido dos colegios. Uno que se llamaba Cardenal Crisanto Duque. Eso más o menos fue como a mediados de los años 1955. Entonces ahí dictaban clases de primaria. Después, cuando hicieron la construcción de ladrillo, construyeron un colegio, Nuestra Señora de Montessori. Funcionó durante unos años y ahorita está desocupado. Todos esos salones están desocupados. Este es el edificio de la Junta de Acción Comunal. Funciona dentro del colegio también Manuel Elkin Patarroyo, en el mismo edificio. Ha sido muy importante la Junta de Acción Comunal en nuestros barrios porque es la que le da impulso a todas las ideas y para que se puedan desarrollar a favor de la comunidad. El colegio Elkin Patarroyo recibe el nombre del científico Elkin Patarroyo, pero antes se llamaba Escuela Salvador, República del Salvador. Y pues es muy importante dentro del barrio.
fundación empezó en 1874. En un principio fue un monasterio, después una cárcel, se llamó Panóptico, y actualmente es utilizado como museo nacional. Allá al frente vemos dos edificios de ladrillo, uno con un reloj y otro como con unas chimeneas. Vamos a hablar del tema. En 1888 llegó el alemán Leo Kopp y pidió permiso para hacer una fábrica de cerveza. Se le concedió este sitio 1888, 1890. Daba de lo que es hoy calle 28 a la calle 32. Y desde la carrera 13 hasta la avenida Caracas, parte de ese sitio ahora es el Parque Central Bavaria. Bavaria llegó a tener 2.000 obreros. Pero ¿qué pasa? Que en 1880, 1890 necesitó una buena cantidad de obreros y los convocó para venir a trabajar a la fábrica. Entonces ellos llegaban de los extramuros de la ciudad, porque este sitio que estamos hoy mirando en 1880, 90 era lejos del centro de la ciudad. Este sitio era retirado del centro de la ciudad. La ciudad era Las Cruces, Egipto, por allá las aguas, pero este sitio era lejos. Entonces los obreros llegaban y por lo general llegaban un poco tarde a trabajar, llegaban descalzos, no habían las calles ni callejuelas que hoy hay en día, y mucho menos el transporte. Leo Kopp decide comprar el lote que queda arriba a la parte oriental de la fábrica, desde la carrera quinta a la carrera sexta. Él urbaniza ese lote y le presta a los obreros para que le compren a Daniel Vega, para que los obreros vivan cerca de la fábrica y tengan su propia casa. Entonces los obreros empiezan a construir sus casas y es lo que hoy conocemos el barrio de la Perseverancia. Perseverancia fue el primer barrio obrero de Colombia. Ya en 1912 tiene su propia identidad y hoy en día pues ya tiene 113 años. 113 años de vida como barrio La Perseverancia. Bavaria trajo mucho progreso para la gente de Perseverancia y estuvo trabajando aproximadamente 100 años aquí en el centro de Bogotá. Los obreros que trabajan en Bavaria, en La Perseverancia, les decían bavarianos, y la gran mayoría de ellos compraron su casa, construyeron su casa en el barrio La Perseverancia. Pero después de que se va Leo Kopp, porque ya la ciudad se agrandó y ya la fábrica está en unos sitios que ya no era permitido, porque está en el perímetro urbano. Al final resulta la fábrica en Tocancipá. Actualmente la fábrica queda en Tocancipá. Este edificio que vemos aquí ese edificio era la parte administrativa de Bavaria. ¿Sí? Bavaria se va y deja una cantidad de desempleo porque la gente trabajaba de una u otra forma. Unos cultivaban cebada, otros trabajaban en la empresa de botellas,
otros trabajan en la empresa Etapas de Bavaria y algunas señoras de preferencia hacían una cosa que se llama capachos, que era una esterita pequeña que cubría las botellas para que no se rompieran entre sí, porque lo que hoy conocemos canasta, una canasta para llevar la cerveza, no existía. No había esa separación. Y la cerveza era trasladada a lomo de mula. Y entonces se rompían con facilidad las botellas. Entonces las señoras hacían capachos. Y por eso la preferencia dice que en el día se hacían capachos y en la noche se hacían muchachos. Saliendo a Bavaria, el territorio de la preferencia y del centro crea un gran desempleo. Entonces las señoras, para ayudar a solventar los gastos de las casas, empiezan a hacer pequeños restaurantes. Y es así como en esta calle había venta de almuerzos. Entonces un alcalde con alguna visión social mandó a arreglar la calle y la llamó Calle Bonita. Y ahora es una calle de gastronomía. Calle de los Abrazos. Se llama así porque es una calle irregular, no es lineal, sino tiene curvaturas. Y aquí los grafiteros de Bogotá y de otros países han dedicado a hacer su trabajo de grafitis. Aquí, por ejemplo, vemos el homenaje al maíz, que es muy importante para el barrio La Perseverancia, porque pues el maíz y la perseverancia se identifican. Más adelante nos damos cuenta por qué. Entonces aquí vemos que hay cantidad de grafitis. Aquí en estos grafitis del lado derecho vemos parte de las aves que hay en Colombia. Ahí vemos el copetón, la guacamaya, el cardenal, otra guacamaya, el chupaflor, las golondrinas, que son aves representativas de nuestro país, porque nuestro país tiene una gran variedad de aves, ¿no? Muchísimas aves tiene nuestro país, que hay veces nos toca que nos lo recuerden porque ni cuenta nos damos que tenemos una cantidad de aves. También somos muy fiesteros, entonces vienen unos artistas mexicanos y chilenos, hicieron unos murales, aunque están ya un poco deteriorados. Muestran también en esos murales la cantidad de fiestas que hay, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y tenemos fiestas de blancos y negros, carnaval de Río Sucio, carnaval de blancos y negros. Ahí podemos ver la variedad de fiestas que tenemos. Estas son las antiguas casas que eran hechas con adobe, no con ladrillo cocinado, sino con adobe, que era en base a barro.
Fue construida en 1940. Primero funcionaba como una plaza de mercado. Los campesinos de Choachí, Fomeque, La Unión, venían a traer el mercado desde sus sitios de residencia. Y los días jueves había mercado de comestibles, legumbres, frutas. Pero con el tiempo se volvió un restaurante gracias al impulso del IPES. Y hoy es un lugar conocido en la ciudad como un lugar gastronómico. Ya no tanto como plaza de mercado, sino como un lugar gastronómico. Construida en 1940. La Perseverancia llegó a tener un momento en que tenía más o menos como 37 organizaciones, clubes. Y esos clubes hacían fútbol, atletismo, fiestas, grupos de ahorro, de distinta clase, paseos. Y entonces una de ellas fue la Asociación Comunitaria de los Vikingos. La Asociación de los Vikingos nace más o menos hace 40 años. Y entonces nos dedicábamos a embellecer las cuadras del barrio, que el barrio fuera el más bonito de Bogotá. Y así, y sí, la gente fue tomando conciencia. Creo que nos ganamos varios premios por ser el barrio más bonito, más cuidadito. Pero en algún momento dijimos, bueno, y en la Perseverancia no tiene ninguna historia. Nadie ha estudiado cómo fue la formación de la Perseverancia, ni se ha dicho nada de esto. Entonces decidimos hacer una cartilla sobre la Perseverancia. Entonces hicimos una cartilla y nos volvimos corresponsales, fotógrafos, directores, entrevistadores, y hicimos la cartilla. Hicimos la cartilla. Aquí están los vikingos. Miren los vikingos. Y hicimos una cartilla que se llamó Perseverancia, un barrio con historia. Perseverancia, un barrio con historia. Entonces, esa cartilla fue muy bonita porque cuenta la historia de la Perseverancia. Y todo el mundo quería tener la cartilla, pero no se hicieron sino como 1000 cartillitas. Pero resulta que estando en eso nos dimos cuenta que los que nos daban las entrevistas eran los más sabios, los más viejitos de ese momento, del 89, hace 38 años. Entonces, y casi siempre nos citaban en una chichería, arriba, bien arriba. Y nos contaban la historia de la chicha, la historia del Partido Liberal, las peleas, el chirrinche, que era una bebida clandestina y todo eso. Pero hablaban muchísimo de la chicha. Entonces nosotros, el día del lanzamiento de la cartilla, decidimos hacer el primer festival de la chicha en honor a estas personas. Entonces hicimos el primer festival de la chicha el 9 de octubre de 1988. Y ahí siguió nuestra historia, mejor dicho. Muchas cosas hemos hecho, demasiadas cosas. Fue un grupo muy bonito y todavía la gente lo recuerda con mucho cariño. Pues porque hubo mucho movimiento, mucha cultura, mucho teatro alrededor del grupo. Y eso que ninguno, digamos, que tuviera estudios superiores, no. Ninguno llegamos a tener estudios superiores. Pero hacíamos una cantidad de cosas
que a la gente todavía le recuerda las cuestiones. Le voy a mostrar algo que la va a sorprender también. Al Festival de la Chicha decidimos que había que promoverlo a través de un afiche. Hicimos el primer afiche del Festival de la Chicha. No habíamos tenido ningún festival cuando se hizo ese afiche, pero queríamos a través del afiche decirle a la comunidad que era lo que pretendíamos al hacer un Festival de la Chicha. Ese es el primer afiche del Festival de la Chicha. Las señoras chicheras y chicheros, para asegurar el éxito del evento llamado Festival de la Chicha, 8 días antes del festival viajan a Guatavita, el pueblo de Guatavita, y suben a la laguna de Guatavita para invitar al dios Fui que se haga presente en el Festival de la Chicha. Y entonces ese es un ritual que se ha hecho desde el primer Festival de la Chicha. Sí. Entonces, varios nosotros, porque por hacer cosas, por hacer teatro o algo, varios fuimos perseguidos por la policía. A mi hermano Jorge lo llevaron a las caballerizas y allá lo tuvieron como 5 días. A mí también me llevaron a la policía, a Usaquén. Que qué hacíamos, que no sé qué, que bueno. Entonces, porque la mayoría de nosotros, de los jóvenes del barrio en ese momento, aquí había venido una organización juvenil de carácter católico que se llamaba la JTC. Yo creo que algunos de sus familiares estuvieron en eso de la JTC. J quiere decir Juventud Trabajadora Colombiana. Entonces decían que eso era una fábrica de comunistas. Y eso funcionaban funcionan las hermanitas de Calcuta ahí en la carretera. Y ahí jugamos, era parqués, dominó, hacíamos teatro. Entonces eso nos perseguía. Cuando empezamos a hacer las actividades y a la gente le gustaba, la gente decía, puedo participar ayudando a hacerlo de carros esferados, hágale. Hacíamos caminatas, puedo ayudar a hacerla, hágale. Nos íbamos a caminar para el monte, a hacer caminatas, a hacer paseos. Entonces fuimos cogiendo mucha fama porque por lo menos había un mínimo de planeación y se hacían las cosas bonitas. Eso a la gente le gustaba. Uy, nosotros hace más de 20 años que ya no existimos como grupo. Sin embargo, siguen diciendo que los vikingos, que chévere cuando los vikingos hacían tal cosa, que chévere cuando no sé qué. Y queremos de pronto el año entrante, con el ayuda al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, a hacer algunas actividades. Volvernos a reagrupar y hacer cosas porque la gente nos caminaba mucho. Nosotros llenábamos esas calles cuando hacíamos los carros esferados, eso llenábamos esa calle 32. No. Eso era terrible, sí, muy bonito. Hacíamos como talleres. Entonces, alguno iba, se hacía encargado de conseguir las balineras, las rueditas. Otros por ahí en la carpintería, o se les decía a los niños, consigan los palitos y entre todos hacemos los carros. Y nos reuníamos en una cuadra y empezábamos a hacer los carros de ciudad. En los años 30. Los fabricantes
la cervecería Bavaria se dan cuenta que la gente estaba consumiendo más chicha que cerveza. Y para ellos no fue así como muy agradable saber eso. Entonces se dieron mañas para prohibir la chicha. Señor. ¿Qué tal, mi hermanito? Se dieron mañas para prohibir la chicha. Y a partir de 1948 la chicha queda prohibida por decreto. Y la policía monta un departamento que persigue las chicherías, cierra las chicherías, se lleva preso al que está tomando chicha, al que produce, rompen las ollas de barro donde está la chicha. Ahí hay una persecución total para no dejar vender chicha. La chicha quedó prohibida por decreto. Un doctor que se llama el doctor Jorge Bejarano llegó y sacó el decreto y prohibió la chicha desde 1948. ¿Y qué pasó? Pues que no se volvió a producir chicha. Pasaron 40 años y resulta que le contaba yo lo de la historia del libro de la perseverancia. Dijimos, en honor a la chicha y a los chicheros hagamos un festival. Pero eso fue como un acto de rebeldía. Volver a hacer chicha cuando estaba prohibida. Claro. Y después de 40 años de estar prohibida se volvió a hacer la chicha. Porque en ese entonces no se podía tomar ni en la Concordia, ni en la Candelaria, ni en ninguna parte. Como ahora, no, eso estaba prohibido, se lo llevaban a uno para la cárcel. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue una de las personas más importantes de Colombia. Nació en 1903 en el barrio Las Cruces, hijo de educadores. El papá y la mamá parece que eran profesores. Vivió durante mucho tiempo ahí. Después se fue a vivir al barrio Egipto. Estudió en Italia. Hizo una tesis que fue galardonada. Se dedicó a la política. Fue alcalde de Bogotá. Militaba. Siempre estuvo en contra del Partido Conservador, que siempre predominó y mandó en este país. Se rebeló, venía muchísimas veces a la perseverancia. Allí consiguió muchísimos amigos, ahijados, compadres. Y echaba su discurso aquí en la perseverancia y era muy querido. Jugaba tejo y tomaba chicha. ¿Qué pasó? Que en febrero de 1948 hizo una marcha del silencio. La marcha del silencio consistía en salir hasta la Plaza de Bolívar en completo silencio. Era una marcha por la noche. Entonces, se dice que fue muy grande la manifestación, que asistieron más o menos unas 70.000 personas, que a raíz de eso lo sentenciaron. El barrio de la Perseverancia fue el encargado, uno de los encargados en hacer las antorchas que se utilizaron ese día en el desfile de la Marcha del Silencio.
Aquí lo podemos ver, a Gaitán. Pero esta estatua, este busto de Gaitán, en un principio no estaba ahí. Estaba más arribita. Lo que pasa es que los no amigos de Gaitán, una noche ya estaba puesto en la parte alta, donde está el Sagrado Corazón. Una madrugada lo amarraron, lo tumbaron el busto y lo rompieron. Rompieron el busto, entonces los liberales mandaron a hacer otro. ¿Qué tal, hermano? Mandaron a hacer otro y en ese entonces se desató también una guerra ahí entre liberales y conservadores. Siempre hubo varios muertos, heridos, enemistades, hasta que por fin el curita de esos tiempos, donde estaba el busto de Gaitán, mandó poner el Sagrado Corazón y pusieron un Sagrado Corazón en honor a Gaitán, pero la gente no quedó contenta con eso y mandó a hacer, lo puso ahí. Esto sí es mucho. ¿Cree que no he podido asegurar? Todas 3.000. Pero es que no pude. No, es que no he podido pasar, ¿sí o no? ¿Y no la quitó para que la echara? Sí, claro, para poder tecuizo. No, porque no hay primero yo. No, es que el chato la tiene ahí. Claro, con todas las 3 fichas yo ahí. Y ahí sí que come todas 3, paga 600. Ahí están los...